Yo te proponía el tema del fallecimiento esta semana fue. No, fue en el 11 de septiembre. Fue el 11 de septiembre, del embajador, claro, la otra semana, del embajador sirio, del embajador de Estados Unidos en Libia, perdón. Quería, como con tu perspectiva, vos que seguís los temas internacionales, ¿qué te parece? ¿Cómo ves esa operación? Porque tiene toda la pinta de una operación de inteligencia del Pentágono desde mi perspectiva. Acuerdo completamente con lo que decís, que se trata de una operación. Hay que decir en principio que en Libia no hay un gobierno, hay un verdadero enfrentamiento de tribu contra tribu, más el enfrentamiento con la resistencia gadafista, que sigue existiendo. Entonces, en un país en guerra, nadie conoce los desplazamientos del embajador. Que ese día el embajador, y además fue un 11 de septiembre, el que el embajador iba a ir de Trípoli a Bengasi, era sabido por muy pocos, y seguramente, o tal vez, pues yo tengo un convencimiento político, pero carezco de pruebas jurídicas, hay cosas que se saben que 20, 30 años después, por ejemplo, la provocación que desencadenó la intervención de Estados Unidos en Vietnam se supo más de 20 años después de que se había producido el incidente del Golfo de Tonkin. También 30 años después se supo que Estados Unidos sabía que Japón iba a hacer la intervención en Pearl Harbor y los dejaron venir porque querían entrar en la guerra. Entonces tal vez dentro de algunos años tengamos la prueba jurídica. Pero lo que sí se sabe por documentos desclasificados, por las buenas o por las malas, las vía Wikileaks, es que el intento de invadir Siria ya lo tenía Bush antes del 11 de septiembre del 2001. O sea que todo lo del 11 de septiembre del 2001 hoy en día ya está muy claro que fue un autoatentado para justificar sus intervenciones en Irak, primero en Afganistán, luego en Irak y actualmente en Siria, donde los grandes medios nos cuentan que hay una revuelta del pueblo por la libertad y en realidad es una invasión mercenaria. Lo que quiere Estados Unidos es avanzar lentamente sobre China. La nueva guerra fría que se está desarrollando implica que Estados Unidos, que tiene una economía, podríamos decir, de papel, porque Estados Unidos se ha venido desindustrializando. El Estado gasta más de lo que recauda. Las familias en Estados Unidos gastan más de lo que ganan el 92% de las familias. Y todo eso se financia con emisión de papelitos. O sea, el dólar es lo mismo que el papel picado en cuanto a riqueza real. El endeudamiento de los Estados Unidos es 16 billones de dólares, 16 mil millones de billones. Te quiero acotar una cosita, están emitiendo 40 mil millones de dólares todos los meses, por mes. Según la teoría económica liberal, deberían tener una inflación galopante. Y tienen deflación. Bueno, la deflación que tienen la tienen por la profunda recesión que hay, causada no por la crisis de Lehman Brothers, sino por un lento proceso de desindustrialización que lleva a que la gente tenga menos posibilidades de consumir, a pesar de que le dan tarjetas de crédito hasta a la gente que vive en la calle, le han dado créditos hipotecarios a las personas que viven en la calle. Y el resultado de todo esto fue que aumentó la gente que vive en la calle y en este momento hay 1,5 millones de niños solamente como homeless. Entonces, el enfrentamiento es, si se quiere, entre una economía basada en las finanzas contra una economía como la China, fuertemente basada en la producción. O sea, entonces, se calcula que de acá a 20, 25 años la economía china va a superar completamente en Producto Bruto a la economía norteamericana. Y mientras tanto, Estados Unidos quiere ir cercando a China. Ese es el objetivo de la intervención en Siria, controlar algunas reservas de petróleo y gas que tiene Siria y por sobre todo la ruta de los gasoductos y eventualmente que se construyó sobre la ruta de la seda. La antigua ruta de la seda es hoy en día la ruta de los gasoductos que proveen a Europa. Y Siria tiene como aliados a la Federación Rusa y a China, que han bloqueado todo proceso de intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Pero el problema está en que el 11 de septiembre aparece la muerte de este embajador, que es el pretexto para que Estados Unidos mande tropas sin aval del Consejo de Seguridad y sin aval parlamentario en los Estados Unidos a Libia y también a Yemen. Y después sabe Dios dónde más van a seguir mandando tropas. O sea, ya lo he dicho en otra oportunidad que tuviste la gentileza de invitarme. El principal motor de la guerra es la crisis económica. Estados Unidos tiene el ejército más ineficiente del mundo. O sea, para que lo que no sale en ningún medio es que la resistencia iraquí fue incorporada a la nómina de los que cobran del ejército norteamericano para que dejen de matar norteamericanos, y que en Afganistán hasta los instructores militares que están enseñándole a la policía del presidente Karzai hasta que se vayan las tropas, reciben los disparos de los policías que son alumnos de ellos, pues no lo soportan, no pueden controlar Afganistán después de 11 años de ocupación militar, el ejército más poderoso del mundo contra un grupo de talibanes que no están precisamente en el último grito de la tecnología. Sí, vos recién dijiste lo del Golfo en Vietnam. No, el Golfo de Nankín. De Nankín. Fue una provocación que sí. hicieron para justificar su intervención en la guerra. ¿Podés extenderte un poco más en eso? No tiene demasiado sentido, se supo años después, sí, porque hubo un incidente con unos barcos, y bueno, ahora vamos todos, porque el viejo colonialismo francés había sido derrotado en 1954 en una batalla que se llamó Dien Bien Phu, una batalla extraordinaria librada por un enorme general que todavía vive, que se llama Boni Guyen Giap, uno de los grandes genios de la estrategia militar. Entonces, queda Vietnam dividida en dos partes, la parte sur ligada a Francia y posteriormente a Estados Unidos, y la parte norte ligada al desarrollo de lo que se llamó el comunismo en aquellos años. Entonces, como no podían desde fuera seguir sosteniendo el Estado de Vietnam del Sur, hicieron un incidente, teóricamente un hundimiento de un barco, sí, norteamericano para fraguar su intervención directa en la guerra, que terminó, como todo el mundo sabe, con el ejército norteamericano en desbandada 11 o 12 años después de eso, con una profunda derrota, con los soldados desmoralizados. O sea, fue un impacto muy grande, pero que lo resolvieron bastante rápido. En 1990 ya estaban interviniendo en Panamá, en 1983 hubo una intervención en una isla caribeña, o sea que toman un purgante. En Granada. En Granada, sí. En Grenada. Grenada, sí. Grenada. Justo recuerdo el acto de campaña del doctor Alfonsín unos días antes del cierre, unos días después de la intervención y 3 o 4 días antes de la elección y un día antes del cierre del justicialismo con la quema famosa del cajón. Por parte de Herminio Iglesias. Así es. Que de nobleza obliga, unos días antes un radical había quemado en Avellaneda un cajón con el nombre de Herminio Iglesias y fue pero no tuvo la misma repercusión, porque ya en esa época el grupo Clarín y el grupo La Nación patearon siempre para los que iban a aumentar la deuda externa. Bueno, eso es habitual, la influencia de los medios, y yo creo que lo rescatable en la actualidad es que tienen cada vez menos fuerza, menos credibilidad. Los armados que hacen son propios, crear los armados que hacen Clarín de la Nación propios de estúpidos. O sea, yo no sé si vos estás enterado que el día 13 de septiembre sufrí una agresión física por parte de los caceroleros, y el día sábado veo en Clarín una nota firmada por La Nata que decía: la gente pidió más y mejor democracia. A mí me rodearon, me dijeron:
andate a Venezuela con Chávez, vos pensás distinto, no podés vivir en el país. Eso es más y mejor democracia, y la policía me salvó que me mate, porque eran 30 que me querían matar. O sea, eso de más y mejor democracia, eso es absolutamente contrastante con la realidad. Es lo mismo que lo que gritaban unas nenas muy bien vestidas que decían se va a acabar la dictadura de los K, mientras la policía protegía la marcha. Ellos no estaban enterados que en la época de la dictadura la policía atacaba las marchas, no las protegía, y que esto de dictadura no tiene absolutamente nada. Vamos a un tema, ¿te parece? Y volvemos y seguimos hablando de las elecciones en Venezuela, ¿te Sí, parece? tema fundamental.